Buen día, soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Actualmente curso el primer cuatrimestre en la maestría de nutrición deportiva en la asignatura correspondiente al sistema neuroendocrino y neuromuscular, encargada del catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Soy licenciada en nutrición, mi nombre es María Fernanda Peña Moreno, soy de Mazatlán, Sinaloa, y el día de hoy, 8 de diciembre, estaremos hablando de la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza. A continuación, daremos inicio, ¿qué es el ciclo menstrual? Es el proceso en el cual el útero desprende sangre y tejido a través de la vagina. Es un proceso natural y sano para las niñas y las mujeres en edad reproductiva. A continuación, daremos a conocer un poquito de las fases y las hormonas involucradas en este proceso. Las fases son fase folicular, fase ovulatoria y fase lútea. Las hormonas que intervienen en este ciclo menstrual son estrógeno, hormona luteinizante y la progesterona. Las etapas de la vida del ciclo menstrual son desde la pubertad hasta la menopausia. Los síntomas y fases por las que podemos pasar las mujeres estando en el ciclo menstrual son baja de energía, depresión, miedos, cólicos, fatiga, náuseas, irritabilidad y, claro, el sangrado. Hablaremos un poquito de las causas de los cólicos, ya que yo creo es el síntoma más conocido y por el que más se puede decir sufre un poquito la mujer. Son las fluctuaciones hormonales que ocurren a lo largo del ciclo menstrual. Un desequilibrio entre las hormonas prostaglandinas, estrógenos y progesterona puede provocar contracciones uterinas más intensas o prolongadas. Por esto es que se dan los cólicos. Otras causas pueden ser endometriosis, fibromas uterinos, inflamación de la pelvis, estenosis cervical, anomalías del sistema nervioso. La fase del ciclo menstrual son 3, ya las mencionamos. El ciclo menstrual es importante para la reproducción, es controlado por el sistema endocrino y está normalmente dividido en las 3 fases antes mencionadas, que es la folicular, ovulatoria y la fase lútea. Es importante conocer el tipo de deporte que realiza la mujer y qué tipo de fuerza requiere. No es lo mismo en el atletismo la fuerza que requiere en la halterofilia o levantamiento de pesas, al igual que si juega fútbol, juega básquetbol o hace algún otro deporte. Aquí hablaremos un poquito en relación que tiene con los deportes. Se considera de suma importancia que los entrenadores deben saber las diferencias psicológicas y fisiológicas en las respuestas al ejercicio entre la fase folicular y la fase lútea, porque de ello dependen los distintos perfiles de adaptaciones alcanzadas. Incluso debe proveerse las fechas de la competición para hacerlas coincidir con la fase ovárica más favorable de cara al rendimiento. Hablaremos un poquito de la fase folicular. Se produce entre los días 1 y 12 del ciclo y consiste en un proceso de crecimiento de los folículos ováricos que ya desde el inicio de la menstruación hasta antes de la ovulación. Al inicio de esta fase los niveles de estrógeno son bajos, por tanto podría ser beneficioso realizar ejercicios de intensidad elevada a intervalos cortos con peso y cambios de ritmo. En esta fase las deportistas pueden aumentar la intensidad de la duración de los entrenamientos. En la fase folicular hay un aumento de estrógenos, sensación de energía y sentimientos positivos. En los días fértiles aparece la hormona luteinizante 24 horas antes de ovular. En la fase lútea se produce el nivel de estrógenos y aparece la progesterona, melancolía, incremento de temperatura corporal, hinchazón en el vientre bajo. Bueno, ahora hablaremos de la fase de ovulación. Es la fase que comienza hasta el día 14 y tiene una duración de 3 días. Es el proceso en el que existe la liberación de un óvulo maduro y marca los días fértiles de la mujer. Este momento es cuando el rendimiento físico es mayor y se pueden priorizar los entrenamientos de mayor intensidad. Pasado el día 14, los estrógenos comienzan a disminuir y sube la progesterona. La progesterona es una hormona que libera a los ovarios y a la placenta. Prepara el endometrio durante el ciclo menstrual para que
para que se implante el embrión y facilite el embarazo y se produzca de forma segura. En la fase lútea se produce del 16 al 28. En la segunda mitad del ciclo, del día 16 al 24 aproximadamente, es un momento en el que hay estrógenos y aumento de progesterona, que hacen que el cuerpo le sea fácil tener más resistencia y velocidad, y por tanto se puede mantener un buen rendimiento físico. En cambio, a partir del día 24, la progesterona se encuentra en gran cantidad en el cuerpo y es un momento en el que se puede producir cambios en el estado de ánimo, mayor sensación de fatiga y cansancio, retención de líquidos, aumento de las pulsaciones. En la fase folicular temprana comienza con la menstruación, que es la fase de sangrado, que suele tardar de 4 a 6 días en completarse. En esta fase las concentraciones de hormonas sexuales femeninas son relativamente bajas y estables. En la imagen podemos ver lo que es el endometrio y los días que marca de menstruación, que va del 1 al 6. A continuación hablaremos de la fase folicular tardía. Dura hasta la ovulación y se da el mayor pico de concentración de estrógenos que coincide con niveles bajos de progesterona. Antes de la ovulación se produce un descenso de la concentración de estrógenos para poder favorecer la ovulación, aumento de la hormona luteinizante para favorecer la fecundación. En la fase lútea, por último, la fase lútea comienza unas horas después de haber sido expulsado el ovocito del folículo maduro. El cuerpo lúteo secreta progesterona llegando a su mayor pico y una menor cantidad de estrógenos. Bajo la influencia de ambas hormonas, pero sobre todo de la progesterona, el endometrio comienza su fase secretora, que es indispensable en la preparación del útero para implantación en caso de que el ovocito sea fecundado. En la hormona luteinizante induce la maduración del folículo, capa que envuelve al óvulo, y la ovulación. Con esta hormona el óvulo se libera del ovario e inicia su descenso por las trompas de falopio hasta el útero. Los estrógenos, la hormona producida por los ovarios que estimula al útero para construir un fino revestimiento que es el endometrio, para poder alojar al óvulo fecundado e iniciar así el embarazo. Sin el endometrio, el óvulo fecundado no quedaría alojado en el útero y no podrá crecer los estrógenos. Se produce durante la fase de maduración del óvulo, cuando aún está dentro del ovario. Aquí en una de las imágenes podemos ver el ciclo ovárico, que va lo que es folículo, maduración del folículo y la ovulación, cuerpo lúteo y degeneración del útero. Daremos continuación con lo que es hablando de los estrógenos. Durante estas fases del ciclo menstrual son las hormonas principales que varían su concentración a lo largo de este periodo. La primera es el estrógeno, una hormona con supuesta función anabólica, es decir, favorece el crecimiento del músculo, mientras que la progesterona se ha relacionado con vías catabólicas. En esta imagen, en una de tantas imágenes y de casos o información que podremos encontrar, aquí nos dice que en la fase folicular entrenar cambios de ritmo y ejercicios de fuerza. En la fase ovulatoria nos dice que tenemos más rendimiento y el cuerpo tiende a calentarse mucho porque, como lo dijimos anteriormente, en cierta fase empieza a subir la temperatura. En la fase lútea hay que tener ejercicios cardiovasculares porque hay más facilidad para la grasa. Bueno, a continuación hablaremos de la otra hormona involucrada en el ciclo menstrual, que es la progesterona. Por otro lado, la progesterona está conectada con un mayor número de fibroblastos y con la síntesis de colágeno. Muchas de estas variables podrían estar conectadas con el rendimiento físico de las deportistas en general y con sus niveles de producción de fuerza en particular. Estrógenos y progesteronas. La influencia de estas hormonas y de las fases del ciclo menstrual son la capacidad de generar fuerza. No está del todo clara. Varios estudios muestran resultados contradictorios. Algunos estudios mostraron una mayor fuerza durante la fase folicular que durante la fase lútea, mientras que otros estudios informaron de una mayor fuerza durante la fase lútea, mientras que la mayoría de los estudios no pudieron encontrar alguna alteración de la fuerza muscular
durante el ciclo menstrual. Más adelantito mostraremos algunos de los 3 estudios que se realizaron, en donde podremos darnos cuenta que efectivamente los 3 coinciden en la fase lútea y fase folicular. Por lo tanto, es evidente que no se ha llegado a un acuerdo con respecto a los efectos del ciclo menstrual en el rendimiento del ejercicio hasta la fecha. No existen resultados concluyentes respecto a los efectos del ciclo menstrual en la capacidad de generar fuerza. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la literatura científica existente sobre la relación entre las fluctuaciones hormonales y la capacidad de producir fuerza, y establecer qué fase del ciclo menstrual es la más adecuada para aplicar mayor carga en entrenamiento de fuerza. Esta es alguna de las imágenes que nos pueden mostrar cómo la información varía de qué es lo que pasa en cada fase, sea fase folicular, ovulación o la fase lútea que vimos hace un momento. En esta imagen nos muestra, por ejemplo, del día 1 al 5, que estamos en periodo de menstruación todavía, el sistema inmune es expuesto y hay que bajar el volumen de entrenamiento o baja el volumen de entrenamiento. Por otro lado, del 6º al 12º día, post-menstruación, tenemos más energía, hay aumento de estrógenos y aumento de intensidad en el entrenamiento. Del 13 al 15 estamos en periodo de ovulación y la temperatura aumenta, hablando de temperatura corporal, y somos más propensas a tener alguna lesión. Del 16 al 25, que estamos en posovulación, hay aumento de progesterona y mayor resistencia, y del día 26 al día 28 aparecen molestias, mantener el entrenamiento pero con menor intensidad. En esta imagen, el entrenamiento y el ciclo menstrual varía y nos lo muestran con colores. En la fase premenstrual nos pide un cardio más ligero como pilates o yoga. En el periodo de menstruación, ejercicios suaves, movilidad, estiramientos y mantenerse activo. En la fase folicular, realizar ejercicios de fuerza y aprovechar para mejorar el rendimiento. En la fase ovulatoria, hora de batir tu propio récord. Ahora sí es el momento oportuno para maximizar la fuerza. Entrenamiento y ciclo menstrual. Los resultados que se han obtenido en los diferentes estudios sobre la influencia del ciclo menstrual en la fuerza de prensión son muy contradictorios. Parece ser que la fase del ciclo menstrual en la cual la producción de fuerza de prensión es mayor no queda del todo definida. Tras un estudio realizado con mujeres deportistas han reflejado mejores valores de fuerza durante la fase lútea, algo que choca con los resultados de un estudio con estudiantes no entrenadas donde se han obtenido mejores valores de fuerza en la fase folicular. Esto genera una gran duda, ya que la hormona predominante en cada una es diferente. Pero hay que tener en cuenta que las bases evaluadas son escasas y no son las mismas, un aspecto que puede influir en los resultados. Además, puede ser que la preparación física de las participantes pueda influir en los resultados, ya que hablamos de deportistas y estudiantes. En la comparación de estudios, en este caso hay una coincidencia entre los 3 estudios. Todos han registrado que no hay cambios significativos en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. Estos datos coinciden con los obtenidos por quienes tampoco han encontrado diferencia en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. Este es uno de los primeros estudios donde podemos ver que es muy recurrente. Encontraremos que coinciden con fase folicular y fase lútea. Son 3 los estudios en los que encontraremos estas coincidencias. Bueno, en conclusión, la relación entre ciclo menstrual y actividad física ha sido objeto de investigación desde diferentes perspectivas,
Tomar en cuenta esta relación es necesario y contribuye de manera positiva a las mujeres que practican el entrenamiento de alta competencia. Las fases del ciclo se caracterizan por muchas diferencias, tanto fisiológicas como psicológicas, y estas marcan pautas de trabajo físico específico para una mejor asimilación de las cargas de entrenamiento. Es importante que las entidades encargadas de la dirección de la actividad física y del entrenamiento deportivo femenino conozcan e implementen estas bases, ya que contribuyen a un mejor rendimiento físico y con ello a un mejor estilo de vida de las mujeres que se dedican a la actividad física. En cuanto al objetivo principal de este estudio, podemos concluir que la capacidad de producir fuerza es mayor en diferentes fases según la prueba de fuerza realizada. La mayor incertidumbre se da en la fuerza de presión, donde no queda clara cuál es la fase en la que se produce mayor fuerza, ya que los resultados son muy diferentes. Sin embargo, parece que la capacidad para generar fuerza isométrica no varía a lo largo del ciclo menstrual, y la fuerza máxima está relacionada con la fase folicular, donde se da el pico de estrógenos. En cuanto a la contracción voluntaria máxima, se dan dos resultados diferentes que ofrecen dudas sobre en qué fase se genera más este tipo de fuerza. Creo que el nivel de entrenamiento de las participantes y el método para determinar las fases influye mucho en los resultados, un aspecto que se debería estandarizar para futuros estudios relacionados con el ciclo menstrual. Y bueno, hasta aquí está mi información. Espero sea de su agrado. Muchísimas gracias.